Buenas, arrancamos así el episodio número 4 de evaluación de la condición física y como verán también tiene parte uno al igual que el anterior, así que si tiene parte uno va a venir después una parte 2. El protagonista en este caso es nuestro amigo el lactato, del cual ya habrán escuchado hablar bastante y si no van a escuchar mucho durante este episodio. Y tanto en la primera parte como en la segunda lo que vamos a hacer es concentrarnos en quién es, de dónde viene, qué produce, pero principalmente cómo podemos medirlo y para qué queremos medirlo. Pero antes que eso vamos a hacer como un flashback, vamos a seguir hablando de escenas del capítulo anterior, del episodio 3, y nos vamos a referir a algo que ya habíamos hablado y es el continuum energético o la interacción de sistemas energéticos. Como ya habíamos dicho, a veces en nuestras mentes está la idea engañosa de que los sistemas energéticos van actuando secuencialmente. Los primeros 15 segundos actúa el ATPPC, después hasta los 2 o 3 minutos actúa el glucolítico y por último entra el sistema aeróbico o la cadena respiratoria. Esto no es así, sino que, como ya mencionamos, todos los sistemas están actuando constantemente en forma simultánea. Lo que sucede es que ante ciertos requerimientos energéticos, uno toma protagonismo sobre otro. Como podrán ver en la imagen, ahí tenemos ese gráfico que si no lo habían visto antes, es el gráfico que se suele mostrar cuando se habla de este tema. Y es como a lo largo del tiempo van siendo más preponderantes, más predominantes un sistema energético o el otro. Pero lo que me gustaría hacer hincapié hoy de este gráfico no es tanto en el gráfico en sí, que ya lo habrán visto y analizado, incluso lo vimos en el capítulo anterior, en el episodio anterior, sino en que esto muestra un corte de tiempo, digamos, esto está a partir de un cierto tiempo, pero ¿qué pasa antes de esto? ¿Qué pasa antes de ese minuto cero o segundo cero que ven ahí en el gráfico? La realidad es que una persona en su vida cotidiana, en actividades que son de muy baja intensidad, como estar en una silla, estar acostados o estar caminando muy despacio de una manera que no le genere a alguien una intensidad alta, está produciendo energía a partir del sistema aeróbico. Ese es el sistema que más cantidad de energía nos brinda y es el que está proveyendo de energía más en forma constante. Ahora, en determinado momento puede suceder que alguien necesite mucha energía, una inyección de energía toda junta, como por ejemplo si quiere dar un salto, si quiere empezar a correr, o si quiere hacer de repente un esfuerzo muscular, sobre todo, de manera repentina. En ese momento es que entra el famoso ATPPC, que no es ni más ni menos que la energía que está acumulada en los músculos, ya en forma de ATP y que se puede usar rápidamente, que se regenera ahí mismo con la fosfocreatina y genera como un rulo, un loop, una cadena de generación y regeneración de energía como muy rápida, pero que dura muy poquitito. Esos 2 o 3 minutos que uno está acostumbrado a hablar del glucolítico son los que vienen después de ese esfuerzo. Entonces yo estaba sedentario, estaba en una condición como muy calma, usando energía que viene del sistema aeróbico. Con eso me alcanzaba. Es un sistema que es más lento, que tiene menos potencia. Habíamos dicho que la potencia era la cantidad de energía que podía dar un sistema, o sea, la potencia de un sistema energético es la cantidad de energía que nos puede brindar en la unidad de tiempo. Entonces un sistema más potente como es el ATPPC es uno que me puede dar energía en menor cantidad de tiempo. El aeróbico, por el contrario, es un sistema de baja potencia, pero de mucha capacidad. Durante mucho tiempo nos puede dar mucha energía. Pero tarda, es lento. Entonces si yo necesito la energía así muy rápido, porque necesito hacer una actividad muy intensa de repente, entonces no me sirve el aeróbico. Como que no va a dar abasto para darme toda esa energía. Entonces ahí es donde actúa el ATPPC o posteriormente el glucolítico. De alguna manera podríamos decir que esos sistemas que son los anaeróbicos, el ATPPC y el glucolítico, actúan como ese nitro que tenía Toretto en Rápido y Furioso, si es que vieron la película. Y si no vieron la película, les cuento que en esta película hacen carreras de autos, entonces ellos van con la nafta común, o la super, la que usen, no importa, pero van con su nafta y en determinado momento cuando quieren tomar más velocidad, cuando quieren hacer como un esfuerzo por encima de lo que les da
la capacidad del auto, tocan un botón, inyectan el nitro y el auto sale disparado a toda velocidad con un combustible muchísimo más potente. Entonces, eso es un poco lo que pasa con los sistemas anaeróbicos en relación al sistema aeróbico. Uno viene utilizando el sistema aeróbico regularmente, usando energía que se va proveyendo de una manera regular, pero constante y de mucha cantidad durante mucho tiempo, pero de repente necesita un pico de energía que ese sistema aeróbico no está capacitado para dar. Entonces esa energía sale del ATP-PC y de la glucólisis, que son capaces de entregarnos energía muy rápidamente y que esa energía nos sirva para hacer ese esfuerzo. Pero no lo podemos sostener demasiado, lo podemos sostener hasta 2 o 3 minutos. Entonces, como se podrán dar cuenta, todo eso que estuvimos hablando del aeróbico es lo que hablamos en el episodio 3. Esfuerzos sostenidos que pueden llegar hasta un carácter del esfuerzo máximo, como habíamos visto con el VO2 máximo, pero que se pueden mantener durante mucho tiempo, un tiempo prolongado. Hoy nos vamos a empezar a centrar en los otros dos sistemas, o más bien en el glucolítico, que es un sistema anaeróbico porque no participa el oxígeno en la generación de energía, que nos puede dar una cantidad de energía extra para poder hacer cosas que con el aeróbico solo no podríamos, y que representa entonces haber hecho una exigencia, haber accedido a una exigencia que está por arriba del máximo. Si nosotros tomamos el VO2 máximo como una exigencia que se puede llamar máxima, acá vamos a querer ir un poquito por encima. Y para usar ese poquito por encima vamos a usar el nitro, vamos a usar la energía que nos provee el glucolítico y vamos a poder dar un poquito más. Entonces, si estamos diciendo que estamos por arriba del máximo, hay un concepto, un nombre que le podemos poner a esto que es supramáximo. Como ven ahí, vamos a hablar de esfuerzo supramáximo, el que está por encima de lo que nosotros habíamos marcado como un nivel de máximo, que era el VO2 máximo. Entonces, cuando vayamos por encima de esa exigencia, vamos a hablar de un esfuerzo supramáximo, ¿sí? En el apunte van a poder ver que hay un ejemplo en el que hablamos de un esfuerzo máximo continuado. Podría ser una maratón. En una maratón uno corre 2, 3, 4 horas, depende del tiempo en el que pueda correr esos 42 kilómetros, 400. Entonces corre y corre a la máxima velocidad a la que puede sostener durante todo ese tiempo. Eso es claramente aeróbico, porque uno lo puede sostener durante 2, 3, 4 horas. Es un montón de tiempo. Uno no podría sostener esa intensidad a partir de un sistema aeróbico, un sistema energético anaeróbico. Entonces, uno mantiene esa intensidad que es la más alta que puede sostener durante todo ese tiempo. Entonces estamos hablando de un esfuerzo máximo. Entonces, esa persona corre y llega a los últimos 100 metros de la maratón y va justo al lado de la persona con la que estaba compitiendo, que tenía entre ceja y ceja y que le quería ganar a toda costa. Entonces, llega a esos últimos 100 metros y decide darlo todo. Dejarlo todo, dejar la piel en la cancha, dejar la piel en la calle en este caso, aumentar la velocidad de esos últimos 100 metros y ganarle. Entonces ya dijimos que venía con el máximo, venía dando el máximo porque salió a la misma velocidad desde el minuto 0 y llegó hasta el kilómetro 42, 300 con la misma velocidad. Entonces eso quiere decir que esa era la máxima velocidad que podía sostener todo ese tiempo. Llega a esos últimos 100 metros y decide picar. Decide darlo todo, dejarlo todo y dar un poquito más. Y corre más rápido de lo que venía y gana. Le gana a esa persona. No sé si gana la maratón, no importa. La cuestión es que venía en un esfuerzo máximo y subió por encima de ese nivel la intensidad para poder llegar antes. Entonces, si ya venía en un máximo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hizo un esfuerzo supra máximo por encima de su máximo. ¿Y de dónde sacó esa energía? Si eso estaba con todo el oxígeno que podía incorporar, el máximo oxígeno que podía incorporar, transportar, utilizar, todo eso que hablamos del VO2 máximo, era el máximo combustible que podía incorporar y utilizar. Entonces, ¿de dónde sacó esa energía? Bueno, la tuvo que sacar de un lado que no dependiera del oxígeno, porque ya no podía gestionar más oxígeno, estaba a su máximo.
Entonces, ¿cuál es ese método que le permite subir por encima sin necesidad de utilizar oxígeno? Los sistemas anaeróbicos. En particular, en primer posición, digamos, los primeros segundos, el ATP-PC y después el sistema glucolítico. Pero en definitiva, dos sistemas que no se van a valer del oxígeno y me van a dar energía para poder acceder a ese extra, a ese plus que me permita subir por encima del nivel máximo, ese nivel supramáximo. Entonces, si dijimos que un esfuerzo supramáximo estaba por encima de nuestro máximo, alguien podría decir, ¿y por qué no usamos ese método para correr toda la carrera? ¿Por qué no corro toda la carrera por encima de mi máximo y llegaría antes? Bueno, la respuesta a esta altura debería ser relativamente evidente, y es que uno no puede mantener esos esfuerzos por más de 2 o 3 minutos. Es lo que siempre hablamos para el sistema glucolítico. Pero ¿por qué uno no puede mantener el esfuerzo más allá de eso? ¿Cuál es la barrera que nos pone, que se nos interpone para pasar ese tiempo? Bueno, antes de hablar de esto vamos a hacer una pausa y vamos a presentar al protagonista de este episodio. Les presento al lactato, un pibe como vos, como yo, pero que fue incriminado. Fue culpado de un crimen que hasta el día de hoy nadie puede probar que haya cometido. ¿Cuál es este crimen? Lo responsabilizan de ser el culpable de generar dolencias, malestares y sensación de ardor y acidez muscular después de los esfuerzos por encima del máximo sostenidos durante mucho tiempo. No sé si alguien acá haya ido al gimnasio, haya hecho un esfuerzo muy intenso durante un tiempo prolongado y al otro día sintió quemazón en los músculos, sintió falta de rendimiento, que ya no podía ejecutar más una serie porque ya el músculo no le respondía. Y durante mucho tiempo la respuesta fue: es que estás inundado de lactato, inundado de ácido láctico. Siempre se le culpabilizó al láctico y al lactato por ser quienes provocaban este efecto. ¿Y por qué fueron incriminados de esa manera? ¿Por qué fueron ellos quienes se les decía que eran culpables? Porque al momento de darle a ciertos deportistas hacer estos esfuerzos y después hacerles un análisis de sangre, se encontró que había altos niveles de lactato. Entonces, 2 más 2, 4, dijeron: si hay mucho lactato y hay sensación de malestar, entonces el culpable es el lactato. Y digo más, decían en ese momento: mirá, no solo hay lactato, hay ácido láctico, y como es ácido, genera sensación de acidez muscular, ardor, quemazón. Todo cierra. Ellos son los culpables. Y así fue como durante muchos años se dijo que el lactato y el láctico, o el láctico también, algunos dicen y otros dicen no, eran responsables de esa sensación y de esa falta de capacidad para seguir generando fuerza. Ahora fíjense, yo estuve hablando hace 2 minutos, arranqué con el lactato, después se mezcló láctico, lactato, láctico, lactato, láctico, y la pregunta de siempre: ¿son lo mismo? ¿No son lo mismo? Recordemos a Cosme Fulanito. Quienes lo conozcan y quienes no lo conozcan, les cuento. En determinado momento aparece Cosme Fulanito y nadie sabe si es Homero disfrazado o no lo es. Hasta que en determinado momento queda claro que no lo es, pero todos pensaban que era Homero disfrazado, tratando de pasar desapercibido, de que nadie pensara que era él. Con el lactato y el láctico pasa algo relativamente similar. No son lo mismo, pero son tan parecidos que puede prestarse a confusión. Y no solo son parecidos, sino que siempre que está uno, está el otro. Son dos caras de la misma moneda y no puede existir uno sin que exista el otro. Pero para entender por qué pasa esto, tenemos que irnos un poquito más atrás. Tenemos que irnos al origen del lactato. ¿De dónde sale el lactato? El lactato es primo hermano del piruvato. Ambos son producidos durante la glucólisis.
Habíamos dicho que la glucólisis era un sistema energético que podía funcionar en ausencia de oxígeno. También puede funcionar en presencia de oxígeno. En el momento que esto pasa, produce piruvato y ese piruvato va al sistema aeróbico, a la respiración aeróbica y sigue su camino, el ciclo de Krebs, la respiración, la cadena de transporte de electrones y así se termina la respiración aeróbica. Eso pasa si hay oxígeno suficiente. En los momentos en los que no hay oxígeno suficiente, hay un déficit de oxígeno, la glucólisis sigue funcionando. Pero lo que sucede es que al no haber oxígeno se empiezan a acumular hidrógenos, o como deberíamos llamarlos, protones. De ahora en más yo les voy a llamar protones a los hidrógenos con un signo más. Se empiezan a acumular y eso empieza a aumentar la acidez del medio, porque la acidez es cuántos protones hay en el medio. Eso es la definición de acidez. Entonces, cuanto más protones hay en el medio, más acidez tengo. Y cuanto menos oxígeno hay, o cuando falta el oxígeno y la glucólisis sigue funcionando, esa acidez va aumentando. Y cuando la acidez aumenta, la glucólisis empieza a generar lactato en vez de a generar piruvato. O lo que es análogo, lo que es equivalente, produce piruvato, pero hay una enzima que se llama lactato deshidrogenasa que lo convierte en lactato. En definitiva, lo importante, cuando no hay oxígeno o hay muy poco oxígeno, la glucólisis empieza a producir lactato. Y volvemos a la similitud entre lactato y láctico y esas dos caras de la misma moneda. ¿Por qué digo que no existe uno sin el otro? Porque ese lactato, como ven ahí en la figura, tiene la capacidad de agarrarse a esos protones que están de sobra y formar ácido láctico. Y eso equilibra un poco el medio en el que están. Entonces, se produce el lactato, pero el lactato se combina con los hidrógenos y forma láctico. Entonces, no hay forma de que haya lactato sin que también haya un poco de láctico. Y a la inversa, cuando hay láctico, hay algunos ácidos lácticos que sueltan esos protones, esos hidrógenos, y forman lactato. Entonces, no hay forma de que haya lactato sin que haya láctico y viceversa. Por eso es que son dos caras de la misma moneda. Entonces, ahora tenemos que volver para atrás. Habíamos hablado de esa barrera que nos ponía a los 2 o 3 minutos esos. ¿Por qué no podíamos superarlo? Ya presentamos al lactato, ya sabemos que al día de hoy no podemos decir que sea el culpable de que esto suceda. Solo es un protagonista, alguien que aparece ahí, que incluso ayuda a que toda esta situación que se va generando cuando se está trabajando por encima del máximo y en ausencia de oxígeno o en déficit de oxígeno, se mejore. El lactato funciona como regulador de la acidez, entonces puede ayudar a que esa situación se extienda un poco más. Pero cuando uno trabaja por encima del máximo durante un cierto tiempo, existe una fatiga lógica, una fatiga que proviene de cuestiones neuromusculares, de desequilibrios iónicos que empiezan a suceder, el potasio, el sodio, el calcio ya no se recuperan como se tenían que recuperar. Entonces llega un momento en que uno ya no puede ejecutar la contracción porque hay factores contráctiles que no están funcionando óptimos. Entonces no es el lactato. Lo que pasa es que el lactato nos está marcando, la presencia de lactato nos está marcando que durante un tiempo estuvimos trabajando por encima de lo que podíamos sostener durante mucho tiempo. Nos está marcando que durante un tiempo estuvimos trabajando con déficit de oxígeno. Y eso implica un desgaste mayor, implica un desgaste que no podemos sostener. Eso es lo que nos pone el límite. Eso es lo que hace que no podamos sostenerlo durante más de 2, 3, 4 minutos, dependiendo del nivel de entrenamiento y de tolerancia que podamos tener. Y esto se puede medir, se puede buscar en un deportista, entender en qué momento empieza a entrar en esta zona. Habíamos dicho que uno podía ir haciendo test en donde iba aumentando la intensidad, iba buscando ese máximo hasta llegarlo a alcanzarlo. O sea, hasta que llegábamos al VO2 máximo y decíamos,
el consumo de oxígeno va subiendo, en un momento se plancha y ya no hay más consumo de oxígeno. La persona sigue haciendo actividad. Si yo mantengo la intensidad ahí en donde el oxígeno se plancha, entonces, cuando digo se plancha es que no sigue aumentando el consumo de oxígeno, entonces estoy en el máximo. Pero ¿qué pasa si en ese punto yo le digo, bueno, da un poco más, exigite más? Entonces va a empezar a trabajar en deuda de oxígeno, en déficit de oxígeno. Empieza a trabajar de manera que ya el oxígeno no le alcanza para aumentar la intensidad y así todo la incrementa. Está entrando en esta zona en la que trabaja con los sistemas anaeróbicos y por encima del nivel máximo. Empieza en el nivel supramáximo y empieza a generarse este desgaste, esta fatiga que más adelante nos va a pasar factura. ¿Y de qué modo podemos indicar que esto empezó a pasar? Existe el concepto de umbral de lactato. Hay muchas formas de definir el umbral de lactato. Diferentes autores dan definiciones diferentes, levemente diferentes. Pero en sí, lo fundamental del umbral de lactato es que implica el momento en que la concentración de lactato aumenta muy rápidamente. Entonces, rebobinamos un poco. Dijimos que el lactato no es el culpable de la fatiga, del dolor, pero sí es un indicador de que estoy trabajando por encima del nivel máximo. Es un indicador de que en cualquier momento se me acaba la nafta, se me acaba la posibilidad de seguir sosteniendo la intensidad. Y cuando eso se acaba, cae en picada, caigo por abajo del máximo. No es que fácilmente vuelvo al máximo. A veces puedo, a veces no puedo, pero el nivel de fatiga muscular que se genera hace que yo no pueda seguir machacando ese músculo. Entonces, si habíamos dicho que el lactato servía como indicador de esfuerzo, podemos ver ahí en la curva que está en la imagen cómo ahí van a ver 3 curvas. Son 3 curvas de una persona que fue entrenando. En cada una de las curvas ustedes ven que primero tiene una parte que está plana y después sube rápido como si fuera el pico de coronavirus que tanto estuvimos viendo en estos días, digamos, que los casos se mantienen así estables y de repente se disparan. Bueno, esta es más o menos la misma forma. El lactato se mantiene estable a una cantidad que aumenta pero muy de a poco y en determinado momento ese equilibrio se rompe y la cantidad de lactato aumenta rapidísimamente. Ahí lo que pueden ver es cómo con el entrenamiento eso se va retrasando. Primero pasa entre los 14 y los 15 km por hora, después pasa entre los 15 y 16 km por hora y después ya pasa entre los 16 y 17 km por hora. Esto es una persona que fue entrenando y se fue adaptando, fue generando una adaptación que hacía que cada vez este punto en el que el lactato se dispara se atrasara. ¿Y qué representa ese punto en el que el lactato se dispara? Representa el momento en que ya el desajuste en el músculo es máximo, en que la acidez, en que la cantidad de hidrógenos aumenta muy rápidamente y por eso es que empieza a aparecer lactato muy rápido. Entonces eso marca que ya estoy con un déficit de oxígeno muy marcado, ¿sí? Entonces cuando yo estoy trabajando a un nivel máximo con un oxígeno que me alcanza pero a duras penas, como estoy exprimiendo el máximo del oxígeno, se van generando algunos hidrógenos, entonces se generan algunos lactatos, pero se mantienen ahí, constantes y van subiendo de a poquito. Ahora, en un momento definitivamente el oxígeno que tengo no me alcanza, ya no me alcanza para hacer lo que estoy pidiendo, entonces ahí es donde empiezan a producirse, donde los hidrógenos empiezan a acumularse, los protones empiezan a acumularse y se empieza a producir lactato. Eso es lo que yo veo en la curva. ¿Y por qué me sirve medir esto? Porque este indicador es muy sensible a la adaptación física, más sensible que el VO2 máximo. ¿A qué me refiero con esto? Pasando en limpio, y es una de las últimas cosas que vamos a ver hoy. Si yo tengo una persona muy altamente entrenada, va a llegar un momento en que su VO2 máximo ya no va a mejorar. Yo puedo agarrar a alguien súper entrenado
y entrenarlo mucho y no voy a ver diferencias en el VO2 máximo. Entonces, el indicador VO2 máximo es poco sensible al entrenamiento. ¿Qué habíamos dicho con sensibilidad? Que era, es el mínimo cambio que yo puedo evaluar, que puedo leer en un método de evaluación. Entonces, si yo entreno a una persona, le tomo el VO2 máximo, le entreno durante un tiempo, le vuelvo a tomar el VO2 máximo y está en el mismo lugar, digo, entonces no sirvió el entrenamiento. Pero quizás sí sirvió, pero el VO2 máximo no se vio incrementado, yo no lo puedo detectar. En cambio, este indicador, que es el umbral de lactato, es más sensible al cambio por entrenamiento. Entonces, si yo tengo una persona muy entrenada y le tomo este umbral de lactato, después la sigo entrenando, le hago un entrenamiento específico para esto y por ahí dentro de un tiempo vuelvo a medir y este umbral de lactato se corrió. Y eso implica que hubo una adaptación muscular o una adaptación fisiológica que hace que ahora puedas resistir mucho mejor. Entonces, por eso es que es tan importante usar el lactato como indicador, como medidor de la intensidad que se está usando y de la capacidad que tiene la persona de adaptarse a esa intensidad. Mientras más pueda retrasar esta acumulación de lactato tan veloz, implica que tiene más herramientas para soportar un entrenamiento o una competencia o una intensidad de actividad física alta. Entonces, si tiene por sus sistemas buffer, es la misma producción de lactato, tolerancia al lactato, por el funcionamiento de las enzimas, por un montón de factores que empiezan a incidir, esta persona puede retrasar la aparición de la acumulación de lactato y puede estirar su performance y en vez de correr a 15 km por hora, como en la Season 1 o sería en la sesión 1, como dice ahí podía correr a 15 km por hora y ya en la tercera puede correr a 16, 17 km por hora sin que se le acumule lactato, con lo cual lo puede sostener mucho más tiempo. Eso es una clara adaptación al entrenamiento y yo la estoy midiendo, la estoy viendo a través de evaluar la cantidad de lactato que tiene la persona en sangre. Entonces, en la parte 2, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cómo puedo yo generar estas curvas. Cómo puedo yo generar un dispositivo, ya sea con tecnología, con bioquímica o mismo en un campo de juego sin ningún elemento. ¿Qué puedo hacer yo para saber si esa persona está en ese punto en el que empieza a acumular lactato o no? ¿Cómo sé si está adaptándose o no está adaptándose a la acumulación de lactato? Así que espero que esto les genere una linda pregunta para la parte 2. Espero que les genere expectativa entender cómo vamos a hacer para medir esto, que es una herramienta tan poderosa y a la vez es algo tan complejo. Espero que sigan ahí enganchados y enganchadas para la próxima parte y nos vemos. Les mando un saludo.